pero tanto se ha hablado de podríamos decirlo, después vamos a aclarar un poco, pero podríamos decirlo de esta manera, de la boludez esta de farmear aura en estos días, que dije, y bueno, vamos a hablar un poco de esto, pero como siempre hacemos en esta parte, tratando de relacionarlo con algunas otras cosas, con las cosas que tienen que ver con nosotros como humanos, como especie. Y la otra razón por la que decidí hacerlo ahora es porque dije, por ahí la semana que viene ya nadie habla más de este tema, como ha ocurrido con tantas cuestiones, ¿no? Acordémonos, hace un tiempo, por ahí el año pasado, eran todos Terians, con las caretitas que se autopercibían perros, gatos, pajaritos, y bueno, es como que eso ya prescribió, por lo menos prescribió en los medios, el que por ahí se sentía, se sigue sintiendo, pero ya no tiene más trascendencia. Y estas cuestiones que podríamos decir que son modas, como lo fue, qué sé yo, el Tamagotchi en alguna época. Eduardo se debe acordar de los Tamagotchi, por ahí Diego no, que eran esos aparatitos electrónicos que vos adoptabas, comprándolo, porque el negocio era venderte el aparatito, sí, y tenías que darle de comer, hacerlo dormir, acariciarlo cada tanto, porque si no cumplías con eso, se te moría. Era terrible para los chicos, porque se le moría el Tamagotchi, era como que se le moría a alguien, bastante cruel, bastante raro, pero modas. Ahora, qué sé yo, expresiones callejeras, urbanas, como sería esto aparentemente de farmear aura, ha habido y seguirá habiendo. Algunas se transformaron en exponentes de la cultura popular, como puede ser el mismo rap. Era una expresión cultural en la calle que se planteaba también en términos de batalla, se sigue planteando de esta manera, y es más, en algunas competencias deportivas, polideportivas, forma parte de las competencias, y lo otro, a mí se me mezcla por ahí con el freestyle y el breakdance, que también era en una época esta danza tan acrobática, que por ahí se terminó convirtiendo hasta en disciplina, creo que para panamericanos, y no sé si como exhibición en olímpico también, sí, en los juveniles. O sea, a ver, la boludez de farmear aura, por ahí dentro de unos años, es una disciplina olímpica también. Ojalá que no, pero y si pasa, pasa, porque bueno, son todas cuestiones que tienen que ver con emergencias desde la cultura popular. En líneas generales esto tiene una base muy fuerte por el lado de la juventud. Está muy relacionado con el tema, incluso la terminología, con el tema de los videojuegos, porque, a ver, analicemos el término, ¿qué es farmear y qué es aura? El farmear viene de una hispanización del término farming. El farming son las granjas. A ver, yo estoy muy acostumbrado a eso por el tema de los cocodrilos, por ejemplo, porque las crocodile farms son las granjas donde se producen cocodrilos, pero hay granjas donde se producen cerdos, bovinos, caballos, patos, gallinas, pollos. Entonces eso tiene que ver con el farmear, con hacer farming, con producir algo con una metodología relativamente rutinaria, incluyéndole algunas características tecnológicas, alimentando y generando algún tipo de producción. Eso es farmear. Escuchamos cuando hablamos de los subsidios de los americanos a los productores norteamericanos, siempre hablamos de que los farmers americanos están enojados con Trump porque le retasea los subsidios, o en la Unión Europea también, producciones muy subsidiadas que terminan generando productos mucho más baratos que lo que correspondería y que compiten con los nuestros, a los cuales por otra parte se les carga, tiene una carga impositiva mayor. Pero bueno, eso es farmear. Lo que pasa es que en términos de lo que es la cultura del videojuego, es un poco, a mí me genera cierto conflicto y dificultades para entender la diferencia con el mining, por ejemplo, con el minar.
minar, porque es el otro que se utiliza para eso. Pero no se mina aura, se farmea aura. ¿Por qué la diferencia? Si minar, de última, me agarra un chico que está con el tema de los videojuegos y que maneja la terminología, obviamente se va a sentir ofendido. Disculpas, si nos vamos a sentir ofendidos por las cosas que dicen los otros, nosotros deberíamos también estar ofendidos. Pero el minar, cuando vos hablas de criptomonedas, estás minando criptomonedas. Minar criptomonedas es obtener a partir de diferentes algoritmos, otra cosa de la que no tengo la menor idea, estoy hablando. Pero en la práctica no es muy diferente la metodología a lo que es farmear, pero en algunos casos se decide minar, que es hacer minería, extraer, y en otros casos se decide utilizar el término farmear. Sea como sea, lo que se ha impuesto en estos tiempos es justamente el término de farmear. ¿Farmear qué? Y bueno, acá vamos al otro componente, farmear aura. ¿Qué es el aura? El aura, hoy podríamos decir que es toda una novedad, que aparece esto como una terminología nueva, pero el aura, a ver, en la promoción hablábamos de lo viejo ya no funciona. Esto es lo viejo. El aura es la simpatía, el charme, como dicen los franceses, traducido al español, los españoles le dicen charmé, pero básicamente es ese tipo de cuestiones que tiene que ver con el carisma. Entonces, el farmear aura, teóricamente, es producir dentro de uno mismo, no en el exterior, sino dentro de uno mismo, algo que se puede exteriorizar como carisma o como charme. Entonces, hoy vemos un montón de chicos que en redes sociales están haciendo todas unas gesticulaciones raras y se hacen los interesantes. Muchos, me llama la atención que muchos toman el gesto de Mirta Legrand, ponerse el dedito en la pera, y eso aparentemente suma puntos de aura. Del mismo modo que te resta si lo haces mal o si no lo haces de la manera correcta ante quienes te evalúan, que son quienes. En todo caso son tus pares, que te aplauden o te abuchean de acuerdo a cómo estuviste haciendo este farming, esta producción, esta generación de aura, carisma, simpatía o como lo quieras llamar. Ahora bien, ¿por qué los seres humanos en esta instancia generamos aura o en lo que es la cultura anterior y con terminologías anteriores, pretendemos generar empatía sobre los demás, carisma, charme, simpatía, tener consensos de aprobación? ¿Qué es lo que buscamos con eso? ¿Por qué nos metemos en eso? Porque hoy hablamos de farmear auras y en el futuro, probablemente sobre el mismo tema, vamos a hablar de otra cosa, que sea generar atracción sobre nuestros pares y particularmente sobre el sexo opuesto si lo analizamos desde el punto de vista natural y biológico. Es sencillamente por la misma razón que, a ver, los pingüinos, algunas especies de pingüinos, el macho para seducir a la hembra en este caso, le regala una enorme cantidad de piedras de distintas formas y de distintos aspectos. Entonces podemos ir, lo podemos ver en internet, ahí nos vamos a YouTube y vamos a ver cómo el pingüino humildemente viene con sus bombones de piedra ante la dama para impresionarla. Y le va haciendo todo este tipo de regalos. El mono caí, por ejemplo, el macho se orina las manos y se frota las manos por todo el pelaje y se pasea frente a la hembra diciendo, mirá la meada que tengo acá, qué bárbara que está.
con esto tengo que ganar. O son famosas las danzas del ave del paraíso, ese pájaro, el macho tan colorido, que hace toda esa sofisticada representación danzante, complejísima, frente a la hembra. La hembra tiene otras virtudes, no justamente los colores, es la atracción que le genera al macho por feromonas, pero no por su aspecto. Ahora el macho tiene que imponerse por su aspecto. Entonces ves todas las aves del paraíso, los machos bailando como tarados, podríamos decir, desde un abordaje humano, para ver la hembra, que en este momento está tratando de ser seducida, ¿por cuál se inclina? ¿Por cuál se inclina? ¿A cuál elige? ¿A cuál elige? ¿Y a cuál elige para qué? ¿Y a cuál elige para reproducirse? Porque al final, toda esta historia, los leones, los monos, las jirafas, nosotros, estamos en busca de algo a lo cual el cuerpo nos obliga. El cuerpo es un dictador sobre nuestras conductas. Y a cambio de que nosotros hagamos lo que nuestro cuerpo quiere que hagamos, por ahí estoy complejizando mucho la situación, nos da un premio, nos da una monedita, nos da dopaminas. Por cada cosa que nosotros... ¿Qué es lo que quiere nuestro cuerpo? Sin tener mucha conciencia de quiénes son, pero tomemos el cuerpo, nuestro organismo como una entidad. Lo que quiere es que nos alimentemos, porque si no nos alimentamos, nos morimos. Cuando comemos algo, ¿qué sentís? De gano. Felicidad. Placer. Es porque el cuerpo te tiró una chirola. Comiste. Está bien. Vamos bien. Te estás alimentando y ahí tenés tu monedita. El cuerpo quiere que limpiemos nuestro organismo. Me pongo medio raro con esto. Dale, ¿hacia dónde vamos a mover? Me puedo poner hasta escatológico, digamos, pero pocos placeres instantáneos son más grandes que el momento de decir, ¡ay, por fin! Tengo alguna historia de Eduardo Mozo también, no la vamos a contar acá. Pero cuando limpiaste tu organismo, el cuerpo te dice, toma, ahí tenés otra chirolita. Entonces te tiró un poco más de dopamina. ¿Y qué es lo que quiere nuestro cuerpo como organismo? También quiere que nos reproduzcamos. Quiere que perpetuemos esta especie que somos. Y para eso tenemos que reproducirnos y tenemos que, en nuestro caso, pasar por el acto sexual. ¿Por qué es tan lindo el acto sexual? Es porque el cuerpo nos da un premio enorme cuando lo hacemos. Nos da ese disfrute, nos da ese enorme placer. En la mayoría de los casos, hay que reconocer que hay algunos casos en donde esto no ocurre, pero en la mayoría de los casos esto ocurre. O sea, el cuerpo te tira dopaminas para asegurarse también de que vos te reproduzcas. Ahora, el cuerpo por ahí no identifica, te identifica un orgasmo, y te da la dopamina por eso. No sabe si vos estás usando protección, si lo estás haciendo con alguien de tu sexo para procrear, o lo estás haciendo con una persona de otro sexo porque estás enamorado de esa otra persona. El cuerpo eso no lo sabe, del mismo modo que cuando te da el premio de dopamina porque te morfaste un plato de ravioles con salsa boloñesa y crema, no sabe que vos tenés 5 stents, que el médico no te deja, que eso te puede hacer mal y seguramente te va a hacer mal, pero la dopamina te la da igual. Entonces, todos estamos corriendo detrás inconscientemente de estos premios de dopamina. Y este tipo de rituales y de farmear aura y estas cuestiones que estamos viendo ahora, que como dije, no son diferentes de lo que ocurría tiempo atrás, mucho tiempo atrás, incluso esos
juegos y rituales de el juego de la botella cuando éramos chicos, el juego de verdad-consecuencia, el baile mismo, son todos especies de rituales que van en pos de un objetivo, que lo podemos tener como consciente o como subconsciente, pero siempre persiguiendo esta cuestión, este pequeño premio que tiene que ver con la monedita de la dopamina. Y todos, de un modo u otro, lo hemos hecho y hemos participado de estas cuestiones. Yo me estaba acordando del ridículo que hace uno cuando digo, la boludez esta de farmear aura. ¿Cuántas boludeces hicimos nosotros? ¿Por qué no tenemos que poner críticos con esto? Yo me acuerdo, en la época, estoy hablando de principios de los 70, una imagen mía que tengo que cada vez que me viene a la mente me avergüenza. Me avergüenza en los parámetros actuales, pero en esa época, yo me acuerdo que papá se había casado hace poco. Pipi escucha estos editoriales, así que ella se va a acordar. Pipi, la segunda esposa de mi padre, de Carlos Larriera. Ellos estaban recién casados, hacía poco, yo era un pendejo, tenía, no me acuerdo, 14, 15 años, y quería salir e ir a un boliche, y Pipi colaboró en la producción, en el outfit, como le dicen ahora los chicos, porque tenía una modista amiga, y nosotros, claro, veíamos en la tele o en las revistas, más que nada, porque la tele era en blanco y negro, por ahí no impresionaba tanto, lo que era la ropa y la que usaba, qué sé yo, Camilo Sesto en aquella época, Sabú, un cantante local también, y me acuerdo que esa noche yo me fui a la Volanta con el outfit con el que Pipi me ayudó, ella joven también, pues tenía una modista amiga que me hizo unos pantalones, palazo, eran tipo esos que tenían patas de elefante, ¿viste? Bien ajustadito, tiro bajo. Oxford, pero el Oxford era más suelto y tenía una botamanga que era tipo más dura, ¿viste? Que era de color turquesa. Turquesa. Y me había comprado una polera roja, turquesa la polera, turquesa el pantalón, roja la polera, un chalequito sin mangas, amarillo. Era piñón fijo, pero pará, que hay agravantes. Me acompañó a comprarme unos zapatos con plataforma, que eran zapatos con taco y plataforma, que eran negros y marrones, brillantes, y con esa pilcha. Y lo que me acuerdo es la magia que hice, porque me tuve que ir en la L a Santo Tomé, creo que era la Volanta, era el lugar donde estuvo o estaba la Volanta, ahí en Santo Tomé. Me tuve que tomar 2 colectivos para ir vestido con esa pinta y con un solo bolsillito atrás, que era como el bolsillo chiquito que traen los vaqueros. Sí. Así que ahí tenía el rollito con la guita para pagar la entrada. Era patético, y lo más patético de todo, que esa noche yo no era un tipo peleador, pero por alguna razón que no recuerdo, terminé peleándome con alguien que me invitó al exterior de la Volanta, y terminé tapado de tierra, porque las calles eran de tierra alrededor, terminamos revolcados en el piso. Así que mi outfit maravilloso, que supuestamente era para impresionar a otros y llamar la atención, y farmear aura, si ustedes quieren, y vamos a usar la terminología local, terminó con un -1000 o -10.000 de aura, como dicen ahora los chicos también, porque terminé todo cubierto de tierra. No recibí golpes en la cara, creo que di alguno, pero el aspecto era lamentable. Así que mi gran fiesta, mi gran evento de farmeo de aura en aquellos antiquísimos tiempos, terminó prácticamente en un desastre. Así que luego de todas estas reflexiones y de haber avanzado hacia lo que es farmear aura y lo que uno interpreta que intentó hacer alguna vez, me gustaría que ustedes me cuenten algún farmeo de aura que hayan hecho, aunque no se haya llamado de esa manera en aquellos tiempos.